en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, donde leímos desde el versículo 11, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Los fariseos representaban a la secta más rigurosa de aquel entonces, en la época de Jesús. Eran tan rigurosos que si les tocaba orar en media calle, ahí se paraban y oraban, y eran tan legalistas en ese sentido de el cumplimiento de la ley, de los ritos y de cuantas cosas. Aún el apóstol Pablo dice: yo pertenecía a la secta más rigurosa, a los fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Ya se puede imaginar. Entonces, muchos creemos que la palabra fariseo enseguida lo relacionamos con hipócrita. No tiene nada que ver. Sí, eran hipócritas, pero eran los más santurrones que usted se puede imaginar. Dicen en Quito, los más curuchupa. ¿Sí? Eran muy legalistas, eran muy religiosos. ¿Sí? Nadie los ganaba a ellos. Por eso Jesús dijo una vez: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. ¿Sí? Eso significa que si tu justicia es solamente una religión legalista, no vas a entrar al cielo. Nuestra justicia no está en nuestra religiosidad, sino está en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? ¡Aleluya! Somos salvos por la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros, por su obra perfecta, no por guardar o cumplir con una religión. Ninguna religión salva. Esta gente creía que la salvación era solo para los santurrones, para los religiosos, y que los demás estaban perdidos. Y por eso despreciaban, discriminaban, odiaban a los samaritanos, a los galileos, a los extranjeros, en especial a los publicanos, porque los consideraban traidores a la patria, ya que cobraban impuestos para el emperador, para el César. Y al cobrar impuestos incluso explotaban, extorsionaban a las personas. No tenían piedad de sus propios paisanos, de sus propios conciudadanos. Y por eso eran odiados. Más o menos como en Guayaquil hace unos años, la palabra robaburros, ¿sí recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo odiaban la gente comerciante a los metropolitanos? Porque eran crueles en tratarlos mal, en robarles su mercadería, en extorsionarlos. Eran odiados. También eran odiados en Guayaquil muchos los vigilantes de tránsito por su corrupción. En aquel entonces, los cobradores de impuestos eran gente realmente aborrecida por la sociedad de aquel entonces, porque eran asimismo crueles, eran gente mala que extorsionaba. Se dedicaban al robo, a la rapiña. Y por eso cuando Jesús llama a Mateo y entra a comer con él, los fariseos dicen: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Porque él se relaciona con esa clase de gente, con esa gentuza. Gente que para ellos no tenía acceso al templo, no tenía acceso a la salvación. Jesús escucha eso y les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor usa esa analogía, ¿sí?, para darles a entender que Jesús vino por los pecadores, por aquellos que necesitan salvación, no por aquellos que ya se creen santos o ya se creen que son salvos. Y por eso les dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso decía el Señor en su palabra en el libro de Oseas 6:6, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él está diciendo: de nada le sirve su religiosidad, de nada le sirve sus sacrificios, sus ritos y todo lo que hacen, si ustedes no tienen misericordia de la gente pecadora, de la gente que está caída, de la gente que está ahí en pecado sin poder salir de su condición. Y Dios quiere eso, que tengamos misericordia de aquellas personas, no que las despreciemos, no que las discriminemos, no que las rechacemos, no que las apedriemos, sino que más bien tengamos misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén.
Porque si usted es salvo es porque Dios tuvo misericordia de usted. Dice la Escritura, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Y en Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, mas Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. A su nombre sea la gloria. Así que si usted está aquí es porque Dios tuvo misericordia de usted. Y Él quiere que usted haga lo mismo. Luego el Señor Jesús hace una declaración maravillosa. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se cree justo, ¿sí?, no siente la necesidad de arrepentirse de su pecado, porque se cree justo. Pero al creerse justo, se está engañando a sí mismo, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores, amén. Y que aún nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que no hay justo ni siquiera uno. Si alguien se cree justo, está equivocado. Por eso dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. No a llenar los templos, no a ser seguidores de una religión, no a ser fanáticos, sino a arrepentirse. A veces muchas iglesias llaman a la gente pecadora a que venga porque acá está la séptima unción, le dan liderazgo, le dan cuantas cosas, pero no los llaman al arrepentimiento. Y el evangelio hace eso, te llama al arrepentimiento. El verdadero evangelio primero te llama al arrepentimiento. Pero si tú te crees santurrón, que eres justo, no necesitas ese arrepentimiento. Pero en la realidad todos lo necesitamos porque todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando vemos en la Escritura la misericordia de Dios, podemos ver realmente que Dios ama a la humanidad. Incluso, como dice en el libro de Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablaba la otra vez acerca de Caín, que le dice, Señor, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y el Señor no le dice, bueno, porque te maten, te lo mereces, sino que más bien pone una señal para proteger a Caín. Y por eso es que muchos dicen, Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios ama al ser humano porque es su creación hecho a su imagen y semejanza. Amén. ¿Sí? Y a pesar de que somos pecadores, nos sigue amando. Amén. Y nos llama al arrepentimiento porque su justicia es la que va a condenarnos. Su santidad es la que va a separarnos de Él. Pero su amor es el que va a reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Amén. Así que sí, Dios ama al ser humano. Incluso si es un vil pecador, Dios lo ama y quiere salvarlo. Pero si ese pecador no se arrepiente, la justicia de Dios lo va a enviar a esa separación eterna. Pero si ese pecador se arrepiente, ¿sí?, la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, le va a dar salvación. Y podemos ver entonces que Dios jamás ha marginado, ha discriminado, ha rechazado para siempre al pecador, sino que siempre le da la oportunidad de cambiar. El Señor le dijo a Adán, si comes del fruto morirás. Sin embargo, le permitió vivir más de 900 años para que él tenga la oportunidad de arrepentirse. No le quitó la vida a Caín, le dejó vivir para que él tenga la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios. Aquellos que fueron soberbios, arrogantes ante la misericordia de Dios, pues se condenaron. Pero aquellos que se humillaron, entonces alcanzaron la gracia de Dios. Amén. Y por eso dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe? Mientras más pecador se considera usted, más califica para venir a Jesucristo. Mientras más santurrón se cree usted o más justo se cree, menos va a sentir la necesidad de Jesús. Pero cuando usted reconoce su condición pecaminosa, es cuando usted sabe que necesita al médico por excelencia de la enfermedad del pecado, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Y sabe, algo que me llama la atención es que en la genealogía de Jesús
usted encuentra que no todos los que están en esa genealogía fueron gente muy buena. Muchos fueron gente muy mala. En especial las abuelas de Jesús. Cuando leemos en primera de Mateo, el primer libro de Mateo, el primer capítulo de Mateo, perdón. Sí, el primer capítulo de Mateo. Y leemos la genealogía de Jesús, vamos a encontrar a algunas mujeres que fueron las abuelas, por decir así, de Jesús, y que no eran personas de buena reputación. Hoy en la sociedad, si usted va a buscar un trabajo, si usted perfila para ser un candidato para algo, siempre buscan que usted sea una persona intachable, ¿sí? Que una persona con un currículum intachable, si es posible con buenas referencias, como dice el certificado de honorabilidad, que es una persona honorable. Pero si le dicen, no, yo ya salí de la cárcel, fui un delincuente, no le van a dar trabajo, no le van a dar un lugar en la sociedad, lo discriminan. Pero en cuanto a Dios, no es así. Mientras usted es más pecador, más califica para venir y alcanzar la gracia de Dios. Y cuando leemos el libro de Mateo en el capítulo 1, la genealogía de Jesús dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y cuando usted ve la genealogía de Jesús, solo ponen nombres de varones, pero aparecen el nombre de algunas mujeres. Los judíos no incluían a las mujeres en las genealogías, solo a los varones, ¿sí? Pero el Espíritu Santo sí las incluyó aquí, para darnos a entender la misericordia de Dios. Y si usted conoce la historia de Tamar, puede anotarlo en casa, lo puede leer, Génesis 38, ¿sí? En el versículo 26 sobre todo. Tamar era nuera de Judá. Recuerde que Judá, de ahí viene la tribu de Judá, y de ahí viene el Mesías, ¿sí? Por eso él es judío. Y Judá tiene algunos hijos, pero ellos mueren. Y a la nuera de su hijo primogénito le dice, mira, quédate ahí recluida hasta que mi hijo menor crezca y yo te lo daré. Porque eso decía la costumbre, que si moría un hermano, el menor tomaba a esa esposa para darle descendencia a nombre del hermano que había muerto. Pero ¿qué hace Tamar? Se da cuenta que el hijo menor de Judá ya era un joven y que él nunca se la dio por esposo, que lo había engañado, que le había mentido, que ni siquiera le había dado la libertad que se vaya y haga su vida, sino que le había enclaustrado ahí hasta esperar a este joven para que sea ya adulto y pueda casarse con ella. Al ver eso, ella, esa injusticia, trama un poco de cosas ahí, se disfraza de prostituta, ¿sí? El suegro sin vergüenza ve a esa prostituta, se acuesta con ella, ¿sí? Y de ahí nace este hijo Fares. Cuando Judá se entera que Tamar estaba embarazada, incluso mandó a que la quemen. Pero ella dijo, antes que me quemen, pregunten de quién es estas prendas. Y era del sinvergüenza de Judá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí, de esa mujer que viuda, por decir así, rechazada, discriminada, de esa mujer que se vistió como prostituta para tener un hijo de su propio suegro, muchos dirían, esa mujer es la que menos calificaría para que de ahí venga el linaje bendito del Mesías. Esa mujer es la que menos debería aparecer aquí en las abuelas de Jesús, porque se disfrazó de prostituta, se prostituyó, se embarazó de su propio suegro. Así que, ¿por qué aparece aquí esa mujer? Después de todo lo que hizo. Y Jesús nos recordaría esas palabras: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él vino a morir por los pecadores, no por los que se creen injustos. Y aún el Señor no tapa en su genealogía, el Espíritu Santo ahí lo pone, para ver que los antepasados de Jesús no es que eran la gran cosa, ¿sí? Noé era un borracho, ¿verdad? ¿Sí? Abraham, hasta su esposa estaba regalando ahí para que no lo mate, un cobarde. Pero es el padre de la fe. ¿Sí? Imagínense. Y cuando la esposa le dice agarra a la concubina, no esperó 2 veces y ahí embarazó.
Así que cuando vemos la genealogía de Jesús, vemos que sí, Jesús vino de una genealogía de hombres y mujeres pecadores, pero Él fue sin pecado. Amén. Pero Él viene de esa genealogía de personas pecadores, porque Él vino a morir por el pecador. Y si continuamos, el versículo 3 dice, el 4, perdón, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. ¿Sí? ¿Y quién era Rahab? ¿Recuerdan? Ahí en Jericó, cuando ya Josué toma el lugar de Moisés y van a conquistar Jericó, ¿verdad? Mandan los espías. ¿Sí? Y esta prostituta esconde a estos espías, les salva la vida, pero luego les hace jurar ante el Señor de que le salvarían la vida también a ella. Josué 2:12, usted anote ahí en casa, lo va a leer. ¿Sí? Y esta prostituta salva la vida a estos hombres, ¿sí? Les permite escapar. Cuando ellos ya conquistan Jericó, cuando pegan ese grito y caen las murallas, la primera orden que da Josué es: vayan y rescaten a Rahab y a su familia. Y podemos ver que Salmón, ¿sí? Posiblemente él era uno de esos espías. Y él va, la rescata, pero también la toma como su esclava. Y luego vemos que la toma como su esposa. Porque podían hacer eso, tenían esa facultad de que cuando conquistaban una ciudad podían tomar mujeres para esposas. Pero ellos siempre trataban de tomar doncellas, vírgenes, porque de ahí venía el linaje del Mesías. Pero él toma a esta prostituta. Y a lo mejor tuvo otras esposas, ¿sí? Porque la toma a esta extranjera como esclava. Debe haber tenido su esposa. Y el Señor pudo haber tomado los hijos de sus otras esposas para que de ahí venga el linaje del Mesías. Pero no, toma a Rahab. ¿Por qué? Por la fe de Rahab. Amén. Porque ella dice: vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Siendo extranjera, ella temía al Dios de Israel y creía que ese era el Dios poderoso. Ni los mismos hebreos creían que podían conquistar la tierra, estaban miedosos. Sin embargo, ella dice: Dios ha entregado esta tierra en sus manos, ustedes la van a conquistar porque Él es Dios. Miren la fe de esta mujer, creía en Dios más que los propios hebreos, que los propios israelitas. Y por eso Dios premia la fe de esta mujer y la pone ahí, en el linaje, en la descendencia del Mesías. Amén. A una prostituta. La una se prostituyó, la de acá, ese era su oficio. ¿Sí? Era prostituta. Y usted sí sabe qué es una prostituta, ¿verdad? ¿No sabe qué es una prostituta? Una prostituta vende su cuerpo a los hombres, ¿sí? Para tener intimidad sexual. ¿Sí? Que hay un niño que dice que no sabe qué es. Ramea, dice la Biblia también. ¿Sí? Ellos, su trabajo es precisamente eso, vender su cuerpo. Y amados hermanos, esa es la profesión más, ¿qué podríamos decir? Que la gente más critica, más rechaza en una mujer. Es lo más bajo que puede caer a una mujer. Pierde toda su dignidad. Pero sin embargo, Dios le dio dignidad a estas mujeres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios honra a los que le honran, dice la palabra de Dios en Samuel. Él honra a los que le honran, pero los que le desprecian son tomados en poco. Dios le dio dignidad a estas mujeres de ser las abuelas de Jesús. Y en el versículo 5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed. ¿Y quién era Ruth? Ruth era una mujer pagana. Venía de una ciudad de Moab. Amón y Moab eran los hijos del incesto de Lot con sus hijas. Y eran pueblos que Dios aborrecía y que había determinado que sean destruidos, porque eran pueblos terribles, paganos. Sin embargo, esta mujer que venía de una descendencia que incluso la ley decía que a sus 10 generaciones siquiera no podían entrar al templo, era una generación rechazada, desechada por Dios, anatema de Dios. Y sin embargo, esta mujer, ¿sí?, hace algo maravilloso. Ella se enamora del Dios de Israel. Cuando Noemí y sus hijos van a vivir en Moab, ¿verdad? Ellos toman mujeres moabitas. ¿Y cuántas veces le habrán hablado del Dios de Israel? De tal manera que ahí en Ruth capítulo 1 versículo 16, cuando su suegra decide regresar porque murieron los hijos y el marido,
ella dice, no me pides que te deje ni me aparte de ti. ¿Sí? A donde tú fueres, yo iré. Donde tú murieres, ahí me enterrarán a mí también. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Yo creo que esas palabras enamoraron al Señor. Amén. Y dijo, wow, esa mujer pagana, de una nación idolátrica, de una nación que era anatema, que Dios había dicho que tiene que ser destruida. Y esa mujer tenía esa fe en el Dios de Israel que ni los mismos israelitas. Y por eso el Señor la honra a esta mujer, dándole ese lugar especial de ser la antepasado de Jesús, su abuela. Amén. Miren, Tamar, Rahab, Ruth, podríamos decir que eran lo peor de lo peor. ¿Sí? Ruth se había quedado viuda, ¿sí? Aparte de ser viuda, era extranjera de un pueblo pagano, así que nadie iba a querer tomarla por esposa. Sin embargo, vemos que este hombre la toma por esposa y Dios de esta mujer, ¿sí? Pudo haber tomado de cualquier otra descendiente de Judá, pero de esta mujer, Él levanta el linaje del Mesías. De Ruth nace Obed, Isaí y de ahí David. Obed era el abuelo del rey David. Pero miren lo que dice el versículo 6, no termina la cosa ahí, sigue la misma lista. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Imagínense, ¿quién fue la mujer de Urías? ¿Recuerdan? Betsabé. ¿Sí? David, sin vergüenza y vago, se queda durmiendo toda la tarde. Luego de la siesta se levanta y mira por la terraza de su casa que había una mujer allá al fondo bañándose desnuda. Y luego averigua, ¿y quién es? Ah, es la esposa de Urías, uno de tus capitanes que están en la guerra. ¿Sí? Ah, está la hijita, dicen, tráigamela. Y se acuesta con ella y luego la manda, simplemente la usó. Esta mujer no tenía opción a decirle al rey no. ¿Sí? El rey ya sabía que era casada, que era de uno de sus capitanes, sin embargo no le importó. Y como el rey, usando su autoridad, abusando del poder, la toma, la usa y luego la despacha. Pero luego ella dice, estoy embarazada. Y David hace toda una treta para tapar ese embarazo y para culpar al esposo y cuantas cosas más. ¿Sí? No sé cómo es que la Biblia dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Dios lo dice. Amén. Pero miren todo lo que hizo. David tenía varias esposas. Estaba Abigail, la esposa sabia, recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Y pudo tomar de cualquiera de esas esposas. Pero toma de Betsabé. En Guayaquil dirían de la grilla, ¿verdad? ¿Sí? De la amante. No me imagino el desprecio que sentían las otras esposas por Betsabé. Saber que por causa de ella mandaron a matar a su marido. ¿Sí? Ellos no culpaban a David, tienen que haber culpado a Betsabé, porque eso es lo que sabemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Culpamos al más inocente. Y todo el desprecio, todo el bullying que le habrán hecho cuando ella estaba ahí en el palacio. Pero el Señor mira esa injusticia, mira la humillación de Betsabé y hace que ella sea la reina madre. Un día entró ella donde Salomón cuando ya estaba en el trono, y Salomón, ¿qué hizo? Se levantó de su trono, se postró ante Betsabé y luego la puso en un lugar a su diestra, dándole el lugar de honor como reina madre. Ese honor se lo pudo haber dado a Abigail, se lo pudo haber dado a Mical, se lo pudo haber dado a cualquiera de las otras esposas de David, pero el Señor ese lugar de honor se lo dio a Betsabé, la adúltera. Por eso, cuando le llevaron donde una adúltera a Jesús, ¿qué le dijo él? Ni yo te condeno, mi abuela también fue adúltera. Ven en paz, yo vine a morir por ti. Amén. Entonces muchos diríamos, pero ¿cómo es que el linaje de Jesús está tan lleno de, tan terrible, mujeres terribles y hombres ni hablar de sinvergüenza? Y sin embargo,
Dios los usó para que de ahí venga el linaje bendito del Mesías. Miren, amados hermanos, estas mujeres tenían algo en común que está en Mateo capítulo 5 y versículo 6. Ellas tenían algo en común que hace que Dios las considere. Y ahí dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tamar tenía sed de justicia, había sido engañada, ¿sí?, por su suegro. Había tenido que estar enclaustrada ahí sin poder casarse y hacer su vida esperando la promesa de su suegro. Ella tenía hambre y sed de justicia, y Dios le hizo justicia, ¿sí? Rahab, ella quería vivir, ella no quería ser exterminada con el pueblo, y ella se refugió en el Dios de Israel. Ella tenía hambre y sed de justicia, y por eso fue bienaventurada. Amén. Ruth tenía hambre y sed de justicia. Ella quería ir a refugiarse al abrigo del Dios de Israel, bajo las alas del Omnipotente. Y le dijo: tu Dios será mi Dios. Y Dios la tomó. Y por eso la honra de esa manera. Eso es para que se despierten, ¿no? ¿Sí? El Señor. Amén. Y cuando hablamos de Betsabé, ella también fue víctima de una injusticia. Y Dios le hizo justicia. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas mujeres fueron saciadas de la justicia de Dios, fueron honradas por Dios, y ahí están en el linaje bendito del Mesías. Amén. Tal vez como prostitutas, tal vez como viudas extranjeras, tal vez como adúlteras. Pero por eso Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y amados hermanos, cuando usted tiene hambre y sed de justicia, cuando usted reconoce que es un pecador y sabe que necesita del perdón de Dios, es cuando usted viene también a refugiarse a los pies de Jesucristo. Pero el que se cree justo, él dice: no, yo no necesito, ya soy bautizado, ya hice la comunión, la confirmación, ya tengo todos los óleos, ya estoy en el cielo, ¿sí? Tengo las indulgencias, tengo cuantas cosas más, ¿sí? Por ahí otras religiones que le ponen las investiduras, dicen que otras cosas inventan, pero lo único que puede salvarnos es la sangre de Jesucristo. Amén. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Y sabe, me encantan las palabras de 1 Corintios capítulo 1, porque en ella nos describe a cada creyente de dónde el Señor nos ha sacado. 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. Dice 1 Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Otro día hablábamos de la vocación de ser cristiano. ¿Ya lo tienen? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para los fariseos, Mateo y todos los publicanos eran lo más vil y despreciado de este mundo. Sin embargo, Jesús escoge a ese hombre, a Mateo, cobrador de impuestos, ladrón, ratero, todo lo que haya sido, extorsionador, ¿sí? Pero él tenía hambre y sed de justicia. Él quería estar cerca de Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón, lo llama para que sea uno de sus discípulos. Y él, encantado, lo lleva a su casa a cenar, porque ahora era un seguidor del Mesías. Para los fariseos, ese era un pecador, un ladrón, un traidor, lo peor. Pero para Jesús,
Él era algo precioso porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos aplauden a Jesucristo por eso? Gloria a Dios. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es decir, lo que no tenía ningún valor, para deshacer a los que se creen ser algo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y termina el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría. La gente que seguía a Cristo era considerada como gente vulgar y sin letras. Así le dijeron a Pedro. Sabían que era sin letras y del vulgo. La palabra sin letras en griego es agrámatos. Y del vulgo es la palabra idiote. Imagínense, creo que de ahí viene la palabra idiota. ¿Sí? O sea, gente ignorante. Y aquí dice, pero en Cristo hemos sido hechos sabiduría de Dios. ¿Sí? Justificación, éramos pecadores, somos declarados justos en Cristo Jesús. Santificación, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora hemos sido hechos santos, escogidos, separados para Él. Y redención, éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de la maldad, y Él pagó un precio por nuestro rescate. Alabe a Jesucristo por eso, gloria a Dios. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amada iglesia, dicen que al buen entendedor pocas palabras. Jesucristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Todos, dice la Escritura, somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Amén. Ayer hablábamos en el discipulado de bautismo, cuando el ladrón de la cruz le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Sí? Él se creía muy justo, que incluso merecía ser sanado a pesar de lo que era, que lo salven de la cruz. Y el otro le dice, ¿acaso no tienes temor a Dios, tú que estás recibiendo el mismo castigo? Hay gente que ni porque está sufriendo las consecuencias de su pecado tienen temor de Dios y quieren venir a arrepentirse. El Señor está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios por aquellos que un día reconocimos nuestro pecado y nos arrepentimos de corazón y vinimos a los pies de Jesús. Pero si usted esta mañana ha entendido que tal vez se consideraba un justo porque ya viene a la iglesia, porque ya se bautizó, porque hace cualquier otra cosa, pero no se ha arrepentido de sus pecados, hoy el Señor le está llamando al arrepentimiento. Hay personas que pueden tener años en la iglesia, pero siguen en el pecado, ¿sí? Tal vez en la fornicación, no quieren casarse, o en el adulterio, tal vez en algún vicio de alcohol, de droga, de no sé cuántas cosas, y siguen viviendo una vida de rebeldía, de engaño, de falsedad, una doble vida, donde aquí somos espirituales, pero por otro lado estamos haciendo atrocidades. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay salvación. Cuando usted realmente se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesucristo que sea su Salvador, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y somos hijos de Dios. Amén. Pero si usted viene a Jesús sin pasar por el arrepentimiento, usted se engañó a usted mismo. Jesús no le engañó. Amén. Así como Judá engañó a su nuera. No, Jesús no engaña a nadie. ¿Sí? Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Hay cosas que necesitamos arrepentirnos y sacarlo de nuestro corazón. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Él se creía muy santurrón y le dijo, bien, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Jesús no podía entrar en el corazón de este joven rico porque ahí estaban las riquezas que él amaba más.
Amén. Y mientras él no se despojaba de esas riquezas, Jesús no podía entrar ahí. Y hoy en día puede pasar lo mismo con nosotros. Jesús puede estar afuera golpeando la puerta y no puede entrar en nuestro corazón porque está lleno de riquezas. Y usted dirá, pastor, pero si usted sabe que yo soy chido, no tengo ni dónde quedarme muerto. Hay gente que es multimillonaria en orgullo, en soberbia. Amén. En arrogancia, en prepotencia, en enojo, en ira. Esa es su mayor riqueza. Y no queremos arrepentirnos y dejar atrás ese pecado. Hay gente que es multimillonaria en rencor, no quiere perdonar. Hay gente que es multimillonaria en odio, en deseos de venganza, en rechazo, en desprecio. No, es que lo que me hizo ese hombre nunca se lo va a perdonar. No, es que lo que me hizo esa mujer jamás se lo perdono. Y se van al infierno por esas riquezas en su corazón. Si usted no está dispuesto a vaciar toda esa basura de su vida, ¿cómo va a entrar Jesús en ese corazón? Él le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Hoy el Señor está haciendo el mismo llamado a nosotros, a despojar de nuestro corazón todo pecado, resentimiento, enojo, prepotencia, ira y cualquier otra cosa que está dominándonos, falta de perdón. Vaciar nuestro corazón, eso es arrepentirse, es renunciar a todo eso. Y entonces venir a los pies de Jesucristo y permitir que Él entre y sea nuestro Señor y Salvador. Y la sangre de Cristo tiene poder. Dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. No es que yo ya soy así, no puedo cambiar. Jesucristo sí lo puede hacer. Su sangre tiene poder. Él rompe ataduras, Él rompe cadenas, Él libera de toda opresión que puede estar gobernando su carácter, su vida, su temperamento, destruyendo su hogar, su matrimonio. Por eso esta mañana esa es la invitación, ese es el llamado. El Señor está llamándonos al arrepentimiento. Amén. Jesús está buscando pecadores. Amén. Si quiere, póngale ese título. Él está llamando, no a justos, a pecadores al arrepentimiento.